espero que no les moleste, pero yo escribí algunas reflexiones, sobre todo orientadas a pensar sobre las últimas dos asambleas de carta abierta, no tanto en función de la redacción de la próxima carta, pero espero que indirectamente sirvan igual. Horacio González, con el personal estilo que lo caracteriza, suele señalar la cualidad dramática de la historia argentina. Es natural, en ese sentido, que afloren las pasiones, y así ha sucedido, a mi modo de ver, en las últimas dos asambleas de carta abierta, celebradas en el Parque Lezama en el curso del mes que transcurrió desde las elecciones. En la primera asamblea predominaron la reivindicación del gobierno actual, entendido como continuación del gobierno anterior, una cierta voluntad de recomponer anímicamente las propias fuerzas, y la convicción, que también era directa o indirectamente reclamo al gobierno, de que había que salir por izquierda, retroceder solo para cobrar renovado impulso, etc., similar a la que siguió a la derrota de la 125. En la segunda asamblea se manifestaron, en caso de algunos participantes se reiteraron, críticas más o menos terminantes, según el interviniente, a la acción del gobierno. En particular, a su manera de relacionarse con diversos actores políticos, desde el propio PJ hasta los sectores opositores de centro-izquierda, a su manejo de los medios públicos de comunicación y a su estilo para comunicar su propia acción. Promediando la reunión, una ausencia se hizo crecientemente manifiesta. Se habló de tumbas, plazas, iglesias y calles históricas, pero el discurso y convocatoria para ese día muy reciente de la presidenta en el acto del Día de la Independencia en Tucumán, a una rearticulación del escenario basada en tres grandes ejes, economía política, política y sociedad, fue prácticamente desconocida, salvo por un compañero que dijo que no le molestaba el tiqui-tiqui del diálogo, pero que le interesaban otros temas. Personalmente estoy en desacuerdo con el desmedro implícito o explícito de la convocatoria de la presidenta. A mi modo de ver, tal convocatoria es una nueva muestra de la virtud de este gobierno, de reaccionar de manera al menos mucho más eficaz que cualquier otro que yo haya conocido, si es que alguno tuvo la intención, ante demandas facciosas, malintencionadas o simplemente obedientes a intereses particulares, todas ellas más o menos naturales o inevitables en cualquier sociedad, y responder expresando una voluntad general, nacional, genuinamente republicana o solidaria, según el caso. En esa misma línea se inscribieron medidas tales como derivar en lo más álgido del conflicto el debate por las retenciones móviles al Congreso, o participar las retenciones a la SOJ entre los gobiernos provinciales, o responder a la crisis financiera internacional con la recuperación de los fondos previsionales para el Estado. Responder al reclamo de las corporaciones económicas y los partidos políticos opositores por el diálogo, a todas luces un mero eufemismo de las verdaderas intenciones o un recurso argumentativo electoralista, con una convocatoria al debate político y económico como nunca se ha realizado desde la recuperación democrática, y últimamente desafiar el latiguillo de los superpoderes con un proyecto de autolimitación de su injerencia en materia presupuestaria, son medidas que agradezco porque dan cuenta de una capacidad de reacción que considero vital en momentos en que incluso los comunicadores más progresistas agitan el fantasma de la crisis político-institucional y la entrega anticipada del poder. El sensible viraje de una asamblea a la otra merece ser analizado. Las emociones no son malas ni evitables, pero a veces hablan más que nada de nosotros mismos. Es evidente que a carta abierta la seducen más banderas como el ingreso universal por hijo que el reposado diálogo con quienes probaron ser incapaces de hacer algo por los pobres, cuando no fueron tradicionalmente sus proverbiales enemigos, pero que hoy, sustraídos de la bandera del diálogo, se manifiestan súbitamente interesados por el problema de la pobreza. En cuanto a aquellos de cuyo genuino interés por el tema sería injusto dudar, sus actitudes públicas difieren. Algunos hacen reclamos que, si no pueden ser calificados como de máxima, cuando menos parecen estar sensiblemente por encima de los que el reparto actual de fuerzas verosímilmente permite, con el razonable y legítimo objetivo de instalar una bandera, adueñarse de ella y abonar una construcción política de largo plazo, como la CTA y su constituyente social. Otros que intentan algo similar con intenciones, métodos e ideas que muchos compartimos, no pueden sustraerse a la lógica de la diferenciación como precio de la supervivencia. Es el caso de Martín Sabatella, que desde hace un año hasta el cierre de su campaña
vino incluyendo entre sus profundas diferencias con el gobierno el proyecto de Tren Bala. Otros, que para diferenciarse de sus anteriores experiencias políticas, adoptaron el discurso de un progresismo racional, aspiran a convertirse en tercero mediador entre la oposición servil a las corporaciones económicas y el gobierno. Es el caso del Partido Solidaridad e Igualdad. En sus intenciones, como en sus estrategias políticas, estas conductas podrán ser diversamente evaluadas. En cualquier caso, ninguno de ellos merece ser angelizado, como creo que se desprende de la intervención de un compañero, celebrada por esta asamblea en las dos últimas oportunidades, quien se preguntó si no sería por la soberbia del gobierno que esos sectores no apoyaban su gestión. Es una actitud de lo más sana y natural preguntarse por las razones del propio fracaso. A mi modo de ver, atribuir una buena parte de la responsabilidad de la derrota a una deficiente conducción de los medios públicos de comunicación, cuya programación, de paso, es una bocanada de aire fresco en la mediocridad reinante, es sobredimensionar la modesta capacidad de intervención que por peso específico tienen en el espacio mediático. La crítica de otro compañero sobre que el gobierno retiró su publicidad de la obra pública después de la derrota me parece injusta si se tiene en cuenta que este gobierno y el anterior han invertido más que ningún otro que yo recuerde, tanto en obra pública como en su difusión, a lo cual se suma la incansable y sistemática tarea de recorrido del país y comunicación directa con su gente por parte de la máxima autoridad. Probablemente muchos de los argumentos que han circulado para explicar el resultado de las elecciones sean atendibles. Personalmente considero que la recomposición del gobierno y el espacio político que lo apoya no puede pasar sino por restañar y fortalecer la alianza con la clase popular, con la convicción de que el apoyo de la clase media, al que ningún proyecto progresista puede darse el lujo de renunciar, no será recuperable sino a largo plazo. Para terminar, con vistas a una reconstrucción de la iniciativa política, propongo a esta asamblea dos líneas de actividades. Primero, la realización de reuniones con gente idónea que pueda informarnos y discutir con nosotros sobre aspectos relevantes de la gestión del gobierno y en general de la agenda pública. Políticas sociales, ambientales, con especial referencia a la polémica cuestión de la ley de glaciares, ley de servicios de comunicación audiovisual y de responsabilidad penal de menores. Segundo, intentar estimular el contacto y el conocimiento del fragmentado y múltiple espacio político, nacional y popular, con la convicción de que solo conociéndonos podremos encaminarnos a una deseable articulación, aún en la saludable diferencia. Gracias.